Manos, pues como ven que a tan solo unos escasos días de la tragedia ocurrida aquí en el país con relación a Valeria Márquez, tenemos ahora un caso espejo ocurrido en Colombia, el cual involucra el deceso de una muchacha de 22 años de nombre María José Estupiñán. Este video tiene fines de entretenimiento, son mis opiniones y no hechos. Por favor, no le manden hate a ninguna de las personas de las que vamos a hablar. Y manas, lo que a mí me tiene más decepcionado de toda esta situación es que para las personas es muy fácil estar hablando, estar moviendo su trompita, sin siquiera darse el tiempo de investigar las cosas y los hechos como sucedieron. He visto a muchas personas propiciando un discurso que a mí me parece muy peligroso sobre cómo las muchachas que viven este tipo de tragedias se merecen el resultado que tuvieron nada más por, según ellos, estar buscando una vida fácil. Hagan de cuenta entonces que, como yo les platicaba, toda esta tragedia ocurre en Colombia e involucra a una jovencita de 22 años quien era estudiante de comunicación, empresaria y también creadora de contenido. Ahora es importante que yo les comparta también el hecho de que María José en realidad no era una persona a lo mejor rodeada de lujos por completo, pero tampoco era una muchacha que hubiera crecido en condiciones necesariamente precarias. A lo que me refiero es que al momento de que ustedes veían sus videos y su contenido en redes sociales, no da la impresión de que a lo mejor ella estuviera siempre vestida con ropa de diseñador o que tuviera posesiones en extremo caras comparada a la corta edad que ella tenía. Yo más bien me inclino a suponer que ella provenía de una familia de clase media alta o media en general, y tan es así que ella era una muchacha normal que incluso vivía todavía con su mamá, y la casa que se muestra en las noticias, de menos la fachada, alude al hecho de que pues bueno, tenía una posición socioeconómica relativamente privilegiada. Resulta ser entonces que toda esta tragedia ocurre un buen día en el que, mientras María José se encontraba en casa, llega por ahí a su domicilio un misterioso sujeto disfrazado con una gorra y un conjunto gris, me parece, asegurando ser un repartidor. En el momento entonces en el que María José sale de su casa, ella es recibida por 6 impactos diferentes propiciados por una piu piu que venía cargando este sujeto, impactos que inmediatamente la dejan postrada en el suelo ya sin pulso. Así como en el caso de Valeria, hubo testigos presentes en el momento del siniestro, solamente que en lugar de en esta situación ser sus amigas la que presenciaron todo este acto, fue de hecho la propia mamá de María José a la que le tocó ver cómo es que le arrebataban la vida a su hija. Por ahí algunos medios de comunicación incluso relatan cómo es que la señora habría dicho en varias ocasiones que por favor no le quitaran a su niña, pero pues bueno, estas quejas ya llegaron tarde porque, como les comentaba, Valeria quedó sin pulso casi de manera inmediata. Afortunadamente, en la zona, y a causa de todo el relajo que se estaba haciendo, todo el ajetreo, varios vecinos deciden reportar lo ocurrido con las autoridades, quienes se presentan a la zona casi de manera inmediata. Los oficiales entonces lo primero que hacen es buscar asistir a María José, checar su pulso y demás. Sin embargo, como yo les comentaba, y tristemente, pues ella ya se encontraba sin vida en esos momentos. Ahora, a pesar de que el sujeto responsable de este incidente logró darse a la fuga en ese momento, de todas maneras y afortunadamente se cuenta con el rodaje de varias cámaras de seguridad de las casas aledañas a la de María José, y ahí es donde es posible observar que el responsable sería entonces un señor, un hombre, utilizando una gorra roja si no mal recuerdo, y como les mencionaba, según tengo entendido, un conjunto gris. No estoy muy seguro ya de la descripción visual del sujeto, pero si quieren buscar las imágenes están en internet. Como yo les mencionaba, a mí lo que se me hace bien delicado en este tipo de situaciones es que hay muchas personas que piensan que, como este caso parece ser casi espejo a lo ocurrido aquí en México con Valeria Márquez, las personas ya están llegando a la conclusión de que si esto le sucedió también a María José en Colombia, se debe a que muy probablemente ella también estaba involucrada con algún tipo de grupo delictivo. Y es que, manas, como yo les decía en un inicio, es bien fácil estar moviendo la trompita, estar diciendo cosas que ni siquiera nos constan como si fueran la verdad absoluta. Y si estas personas que están regando toda esta narrativa se hubieran dado tan siquiera 3 minutos de su día para investigar el realmente cómo ocurrieron las cosas o el por qué este caso no es igual al de Valeria, a lo mejor dejarían de decir tanta barbaridad. Y es que aparentemente un día antes de este incidente resulta ser que ella recibe una llamada por parte de la Fiscalía General de la Nación anunciándole que afortunadamente un juez habría fallado a su favor con respecto a una queja formal que ella levantó en contra de su expareja por malos tratos físicos dentro de la relación. De hecho, también en esa misma llamada, la fiscalía le dejaba saber a Valeria que ella se haría acreedora a una indemnización de aproximadamente 30 millones de pesos colombianos, lo cual sería lo equivalente más o menos a unos 135,000, 140,000 pesos mexicanos, o lo que es lo mismo también, 65,000 o 70,000 dólares americanos. Como pueden escuchar entonces, esta pieza de información
situación sí cambia por completo el contexto del caso, ya que ahora la fiscalía tiene fichado como principal sospechoso justamente a la expareja de María José. Y es que díganme si no resulta sospechoso el hecho de que de la noche a la mañana, literal, a María José le arrebatan la vida después de que su queja de malos tratos dentro de su ex relación fue resuelta a su favor. Yo la verdad lo único que me gustaría que se llevaran de esta historia es lo importante que es siempre verificar la información de los relatos que nosotros escuchamos en internet, porque imagínense qué triste tú ser una persona que le estaba echando ganas a la vida, que quería tener un futuro prometedor, que se metió a estudiar a la universidad, que tenía un emprendimiento de ropa deportiva, que a lo que se ve tenía la intención de progresar, de salir adelante, solo para que las personas allá afuera, cuando suceda una tragedia de este estilo, te lleguen a reclamar a ti y te hagan responsable de que ya no estés en este mundo, diciendo que tú estabas buscando una vida fácil en la que te regalaran todo, cuando pues eso distaba mucho de ser la realidad. Otro consejo que yo les podría dar en esta ocasión también, manas, es que al parecer toda esta situación de los regalos sorpresa ya se está haciendo un modus operandi en el mundo entero. Ya no solamente está ocurriendo aquí en México, también ahora en Colombia, quién sabe en qué otros países más estén usando la misma táctica. Entonces mucho cuidado con en quiénes confían, mucho cuidado a la hora de que les digan que les tienen un regalito especial, porque a como están las cosas, la verdad es que mejor no recibir esos regalos anónimos, mejor quedar como una persona a lo mejor grosera por rechazar estos detalles de quien se los esté mandando, y no que después su caso se anuncie en las noticias sobre cómo también les pasó lo mismo que a estas dos pobres muchachas completamente inocentes. Pero pues bueno, a mí me gustaría saber de todas maneras ustedes qué opinan de este triste caso. Yo las leo en comentarios. Manas, a mí me gustaría saber si ustedes considerarían una falta de respeto y de empatía el hecho de que estando en el metrobús se rehusaran a darle su asiento a una pareja que tuviera cargando en sus brazos a su bebé, tomando en cuenta que esta pareja nunca verbalizó su deseo de que le cedieran el asiento y que además ustedes no estaban ocupando espacios para población vulnerable en el transporte público. Y pues bueno, manas, para mí este caso lo único que me deja en claro es que hay muchas personas allá afuera a quienes les encanta hablar de empatía y de cómo el mundo carece de ella, pero no se dan cuenta que ellos mismos tienen unas actitudes bastante cuestionables de mucha soberbia. Hagan de cuenta entonces que todo este caso proviene a nosotros por parte de una cuenta de una señora de nombre de usuario Soy Carmina. Carmina entonces se muestra en su video en compañía de su marido, parados ambos de pie y cargando a su bebé pequeño en brazos, mientras se dedican a dedicarles unas miradas no muy amigables a unos muchachos que se encontraban enfrente de ellos ocupando asientos en el transporte público. Carmina comenta que después de un tiempo su esposo logró escuchar que estos chavos estaban platicando con mucha emoción cómo es que ya se encontraban próximos a graduarse de sus respectivas carreras universitarias. Después de un tiempo de frustración porque no veían trazas de que ellos se ofrecieran para cederle su asiento, es el papá del hijo de Carmina quien decide alzar la voz y les comenta a estos chavos: oigan, la verdad, perdón que me meta aquí, perdón que yo esté de chismoso, pero sí les quiero comentar que de nada les sirve un título universitario si este no viene acompañado con educación, refiriéndose a que bueno, a él le parecía de muy mal gusto que en ningún momento del traslado se hubieran ofrecido a darles sus espacios, sus asientos. Tristemente para Carmina, manas, lo que ella no se esperaba es que el internet entero se pusiera de acuerdo para rehusarse a darle la razón, y comenzaron a dejarle ahí en su sección de comentarios argumentos que yo considero bastante sólidos. De entre estos argumentos destacaba que, por ejemplo, algunas personas le decían que estos chavos claramente no estaban ocupando espacios designados para población vulnerable, ya fuese personas con discapacidad o mujeres embarazadas, y que por lo mismo no estaban bajo ninguna obligación de ceder su asiento. Otras personas por ahí también le decían que a final de cuentas ella no sabía lo cansados que estos muchachos también podían llegar a estar y que no era correcto por su parte estar asumiendo que a lo mejor ella era la que más sufría en esa situación. Con ese detalle la verdad es que yo estoy muy de acuerdo, manas, porque sí se me hace una actitud en extremo soberbia el estar asumiendo por la vida que tus retos y tus complicaciones son más graves que los de las demás personas. Carmina, por ejemplo, no sabía si a lo mejor estos muchachos, algunos de ellos se levantan a las 4 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana a su universidad, haciendo 3 horas de camino en el proceso. No sabe tampoco si a lo mejor algunos de estos muchachos trabajan y se encuentran por completo exhaustos, además de tener que estudiar. No sabe si quizá algunos de estos chavos han estado de menos unas 10 horas enteras paradas ese día en particular y que simplemente por lo mismo quieran descansar en su traslado de no sé, una media hora, unas 2 horas. Nada de eso lo sabe esta mujer, y sí no es para nada correcto, yo creo, el estar asumiendo
asumiendo que tú tienes una vida más complicada que otros. Ahora, a pesar de todos estos argumentos bastante sólidos que le estaban exponiendo a Carmina en comentarios, esta mujer, en lugar de tomarlos a pecho y a lo mejor razonar su actitud de soberbia, decide más bien responder de manera sumamente defensiva, llegando a comentar, por ejemplo, con mucho sarcasmo que ella estaba segura que esos muchachos estaban cansadísimos de estudiar y no más bien de estar en la fiesta, en el reventón. Cosa que incluso si fuera el caso, manas, yo no sé a ella qué le tiene que interesar y no sé tampoco cómo eso justificaría su molestia por el hecho de que no le hayan cedido el asiento. Por ahí también Carmina mencionaba que su descontento más grande es que se había dado cuenta que en este mundo faltaba mucha empatía, porque bueno, al final del día las personas tienen que comprender que el llevar a un bebé en brazos en transporte público es un riesgo para ese pequeñín y que simplemente por proteger entonces la integridad de ese bebé es que estos muchachos le debieron de haber cedido el asiento. Ahora, manas, yo pudiera estar de acuerdo con la parte en la que Carmina comenta que falta empatía en este mundo, siento que 100% es el caso, pero también me gustaría agregar a su queja, a su monólogo, el hecho de que también nos hace falta mucha comunicación asertiva en sociedad, porque a lo largo de todo el video, así como también a lo largo de todo su escrito narrando la situación en la descripción de la publicación, yo no vi en ningún punto que ni esta mujer ni su pareja les pidieran de manera educada a los muchachos que por favor les cedieran el asiento. Lo único que estas personas hicieron durante todo el trayecto fue aventarles miradas de piu piu, miradas poco amistosas, para ver si a lo mejor de esa manera es que captaban la indirecta y se dignaban a darle sus asientos. Yo la verdad es que siento que sí se nos olvida en muchas ocasiones que las personas no son adivinas, las personas no tienen por qué saber lo que nosotros estamos pensando y sintiendo, y estoy bastante convencido que de haber expresado su deseo de tener uno de esos asientos para poder tener a su bebé un poco más seguro, más de alguno de esos muchachos, de esos chavos estudiantes de universidad, les hubiera cedido el lugar. Pero de otra manera, si nada más los están viendo mal esperando a que hicieran su voluntad, no me sorprende que a lo mejor más de alguno también de ellos hubiera dicho, pues ahora no me muevo de aquí, y no se me hace mal, honestamente. Ahora, otro dato importante también en toda esta situación es que yo también voy de acuerdo en que llevar a un bebé en brazos en un transporte público totalmente lleno que sobrepasa su capacidad puede resultar muy riesgoso, porque en caso de que haya un enfrenón, en caso de que haya un accidente automovilístico, ese bebecito puede terminar siendo aplastado ya sea con otras personas o contra el mismo entorno del autobús, del transporte público. Sin embargo, manas, aquí yo creo que la responsabilidad de justamente velar por la integridad de ese bebé no yace en las personas que se encontraban dentro del transporte, sino más bien en los papás de la criatura. Independientemente de si tú tomaste la decisión consciente de ser padre o fue algo que simplemente ocurrió, que yo esperaría no fuera el caso, esperaría yo que hubieran reflexionado las cosas antes de traer a un ser humano a este mundo. De todas maneras, la realidad es que ese menor ya está bajo tu cuidado, ya depende de ti, y solamente es tu responsabilidad como su papá, como su guardián legal, el asegurarte de que lo estás manteniendo dentro de un ambiente seguro. Si realmente les interesara entonces la seguridad de su bebé, ¿por qué no es que se esperaron a que otro vehículo llegara para no estar arriesgando a su niño pequeño? Yo entiendo también que eso se dice más fácil que llevarlo a la acción, porque hay veces en las que nosotros como personas, miembros funcionales de la sociedad, tenemos que llegar a ciertos lugares específicos en horarios específicos, pero ahí es donde yo digo, bueno, pues como papá debes de tener en cuenta todos estos supuestos de cosas que podrían ocurrir, de cosas que podrían salir mal, y entonces salir con más tiempo de anticipación de tu casa o de donde tengas que salir. Por ahí había algunas personas que incluso le decían que por qué no tomaba transporte público estilo Uber o estilo taxis, y pues bueno, ahí sí yo puedo entender que a lo mejor pues estas personas no están en posibilidades económicas, tampoco creo que se les deba de juzgar por eso, pero a lo que voy es que si ya sabes cuáles son tus condiciones de vida, si ya sabes las responsabilidades que tienes como papá, entonces sí tienes que planear acorde a. Pero pues bueno, manas, la verdad es que muchas personas allá afuera parecían estar de acuerdo con que esta mujer no tenía la razón en esta situación. Yo la verdad es que siento que el backlash más que nada se debía a la actitud tan egocéntrica que ella demostró tener en su video, pensando que sus problemas eran más importantes que los de los demás. Y pues bueno, a mí de todas maneras me gustaría saber ustedes qué opinan sobre toda esta situación y de qué lado de la conversación se encuentran. Yo las leo con atención en comentarios. Y bueno, este es el make-up final. Espero que te haya agradado.